Y en esta ocasión les voy a presentar el simulador Gaseo, que es un simulador que hace tiempo estaba integrado en ROS, pero desde la distribución ROS Hydro, que fue hace 2 años atrás, se separó del proyecto ROS y ahora es como un desarrollo independiente de la Open Source Robotics Foundation. ¿Ya? Yo he trabajado con Gaseo desde hace 1 año y he desarrollado cerca como de 3 modelos en Gaseo con los controladores asociados a cada uno de ellos. ¿Ya? Y lo que vamos a ver en esta presentación es una mirada más de desarrollador que de usuario. ¿Ya? Específicamente eso porque los tutoriales para ser usuario son súper buenos, pero los tutoriales para ser desarrollador están ahí nomás y se están haciendo recién. Así que por eso les voy a explicar más que nada lo que es esta parte, lo que es la arquitectura y lo que es el desarrollo de plugins, ¿ya? Que es la forma en la que un desarrollador puede intervenir en el simulador. ¿Ya? Y finalmente después les voy a mostrar cómo se integra el ROS. Como les mencioné antes, era un proyecto integrado, pero ahora se integra de otra forma. Y vamos a ver un demo que les preparé para esta ocasión. Entonces la primera pregunta que tenemos que responder es ¿por qué usamos un simulador, cierto? Y hay varias formas. La primera de ellas es porque no tenemos acceso al robot. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos o no tenemos un robot, quizás es más económico ocupar un simulador. ¿Ya? El otro es que puede acelerar el desarrollo. ¿Ya? Cuando uno tiene un robot simulado, basta con correr esta gran estructura de software y vamos a tener la misma interfaz que nos da el robot original. Entonces, antes de prender Blender, por ejemplo, tenemos que prender 3 computadores y más encima solucionar algunos problemas que pueden salir en el camino, ocupar el simulador para probar una interfaz, es decir, que un programa se esté conectando efectivamente a otro es más rápido. ¿Ya? El otro propuesto que se pone ahí es, por ejemplo, para hacer cosas como peligrosas. Por ejemplo, si yo quiero hacer el Pablo que está trabajando en la caminata del Nao y quiere hacer un controlador de esa caminata, lo más posible es que primero la pruebe en el simulador, porque si queda inestable y le empiezo a mandar comandos locos a los joints original del robot, puede que el robot termine dañado, ¿cierto? Entonces siempre es bueno, y si uno va a hacer como software de ese tipo, probarlo en un simulador para ver que al menos los setpoints y todo ese tipo de cosas va bien, o que es estable ese tipo de cosas. Y el otro tema que es importante también es que, por ejemplo, que si uno se propone construir un robot, esta utilidad de poder simularlo antes es una cosa bien poderosa porque me permite a mí hacer prototipos y evaluar, por ejemplo, cómo van a funcionar los brazos del robot. ¿Ya? Es decir, la configuración que le doy a los links me da efectivamente el análisis del espacio que puedo hacer. ¿Podría agarrar un objeto si el robot está al frente? ¿Me da la configuración de los joints eso? ¿Ya? ¿Qué tan estable es el robot? Se cae muy seguido porque el simulador, como ver más adelante, está compuesto básicamente por 2 partes. Está compuesto por un motor gráfico y un motor físico. ¿Ya? El motor físico es lo que se encarga de que cuando uno tiene como un link, estas partes físicas de los robots que se componen, es simular la gravedad que afecta a él, las colisiones, las velocidades, las aceleraciones y los torques sobre ese elemento. Y ahí el motor gráfico se encarga de renderizar estas cosas y además generar los datos de sensores. Eso es importante. Este simulador no solamente en la parte física, sino que puede tener información del ambiente. Ya simula cámaras también, simula los láseres, simula los Kinect. Y en esa parte no se mete el motor físico, sino que se mete el motor gráfico. ¿Ya? Porque el motor gráfico es el que hace los raycasts, creo que se llaman, que es medir la distancia de un punto a otro y con eso obtengo información y genero como si fuera un sensor. Una de las características que tiene Gaseo es que es versátil, ya entre comillas, porque se ha usado en distintos aspectos. Intenta hacer un simulador de robots que sea como abierto y que permita meter varias plataformas sin modificar el simulador. En este aspecto se ocupó para el DARPA Robotic Challenge hace como 3 años, se denominaba Triggers, ya que era una competencia solo basada en usar el simulador y desarrollar el software, ya que es lo que les voy a mostrar en un video más adelante. Como les mencionaba, no tan solo simula la parte física, sino que simula sensores RGB, cámaras de profundidad, láser, bases móviles, conjuntos de joints que pueden ser los brazos o grippers. ¿Ya? Las dificultades asociadas cuando uno hace un robot simulado en este software en particular es que si el robot, por ejemplo, es muy complejo, usualmente voy a tener que luchar con este problema de estabilidad numérica, porque el motor físico resuelve estas ecuaciones de movimiento ocupando step fijo o algún otro algoritmo, que eventualmente siempre puede estar sujeto a inestabilidad.
¿ya? Ahí lo que uno tiene que hacer es reducir el paso, poner un paso fijo bien pequeño, quizá tenga un costo en la velocidad de la simulación, pero va a hacer que el sistema sea más estable. Y otro tema importante es el consumo de recursos, ¿ya? Cuando uno corre el simulador, estáis corriendo todo el robot, que eventualmente está diseñado para correr en 3 computadores, lo estoy corriendo en uno solo toda la interfaz. Entonces, si yo empiezo a montar software sobre el simulador, va a ir cada vez más lento. El computador se va a ir agotando recursos, pero el simulador se adapta a eso reduciendo un real-time factor que se llama. ¿Ya? Eso es importante, porque cuando uno simula ocupando este software, lo que hay algoritmos que pueden depender del tiempo, ¿cierto? Entonces es importante que quien maneje el tiempo sea el simulador. El simulador como que publica el tiempo. ¿Ya? Porque si usted hace un algoritmo que dependa del reloj del computador, por ejemplo, no va a funcionar porque el real time factor, que es la relación entre estos dos tiempos, quizá se redujo porque se agotaron los recursos. ¿Sí, Pablo? ¿Se puede fijar ese factor? Por ejemplo, si yo tengo un robot o quiero hacer alguna prueba, que es rápido, o sea, que no consume muchos recursos, pero en vez de estar simulando en tiempo real, lo quiero simular rápido para sacar rápido los datos. Creo que sí. Cuando uno le sobran recursos, puede aumentar el real time factor. En defecto lo deja por 1 si los recursos te alcanzan. Cuando ya el CPU creo que va por el 60%, empieza a bajar de a poquito. Y ya si llega al 100, ahí se queda como al tope. Ya por ejemplo, este robot, usualmente en las simulaciones cuando lo ven en YouTube, los videos de esta simulación andan como el orden de 0 a 3, el factor. Y para el demo que les voy a mostrar van a ver que va a estar pegado en 1 o 0.99, que es algo muy simple. Entonces, otro aspecto importante que suele confundirse es que la simulación es muy distinta a la visualización, ¿cierto? Hay dos programas en ROS en particular, ERVIS, que visualiza los datos del robot. Eso es muy distinto a simularlo. Que el simulador tenga una interfaz gráfica no implica que sea un visualizador como este. Permite ver el robot, pero lo que se está haciendo en el simulador en realidad es generar información. El visualizador no genera información, sino que solo la visualiza, ¿cierto? Una vez que ya la tengo disponible, yo la veo en el visualizador. Así que es raro tener, por ejemplo, es usual que estos dos programas corran al mismo tiempo. O sea, yo genero la información y la visualizo con ERVIS. Lo que es raro es tener el simulador y el robot real corriendo al mismo tiempo. Y esos datos se visualizan en un ERVIS. ¿Ya? Es usual correr estos dos tiempos. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de los robots que están como disponibles. El del Now me hubiera gustado correrlo con el PC, pero por temas de tiempo, el stack del Now era bien grande, así que no lo instalé, pero tengo unos videos de estos robots que tengo acá. Del Now, del Darwin, del PR2 y del Atlas. El de acá, el de Atlas. Este es el test que les mencionaba yo, el DRC, que consistía, claro, aquí está multiplicado, ese hice por 2, pero este yo lo multipliqué por 4, así que está 8 veces más rápido. Ahí probaban, por ejemplo, la estabilidad de los controladores cuando el piso era raro. Después, planificación con cerritos, ¿cierto? Aquí esquivar objetos del piso, y después pasaban etapas más complejas como que el robot tiene que subirse a un auto, ¿cierto? Un auto como buggy y manejarlo en un ambiente de ahí. ¿Ya? Por ejemplo, haber hecho esa rutina con el robot en real hubiera sido muy complejo, ¿cierto? Y una vez que el robot ya se sube al buggy, ya tiene como acceso uno tiene acceso a cámara en el buggy también, que ya uno podía simular independiente del robot. Fíjense que arriba tiene como un láser girando, todo ese tipo de cosas existen en Inglaterra. Creo que la última prueba era de la manguera. Ya que el robot tenía que agarrar una manguera y conectarla en una toma de fuego, por ejemplo, y también abrir la válvula. Creo que eso está al final, sí, esta parte. Algo que pasó acá fue que esta competencia fue como tan intensa en el uso del telegrama que se hizo como una versión especial para esa competencia, ya como para desarrollar cosas más avanzadas. Y ahora esos cambios se están metiendo como la versión estable de Gaussian. Entonces quizá aquí hay un now. Esta es la cancha que es como gigante, ¿cierto?
Algo que puede pasar es que, fíjense que para simular el nado, igual el PC de la persona que lo estaba probando anda súper bien. Ahí está el time 0.98. Pero quizá para simular varios nados como lo hacen ustedes, quizá yo lo veo complejo. ¿Ya? Porque el consumo, el simulador está hecho para hacer algo bien general y eso trae, yo creo que trae de costo que la estructura de software todo sea bien flexible y eso tiene costo siempre como en eficiencia. Oye, Rodrigo, ¿Sí? ahí para simular todo eso robot, lo estoy haciendo a través de ROS. Vamos a ver, se puede ocupar ROS. Gazebo da hartas utilidades cuando uno lo integra con ROS, pero el proyecto, como digo, se separó y uno lo puede integrar con otro software. De hecho, no necesariamente hay que instalar ROS para ocupar Gazebo. Pero usualmente todos estos robots tienen como sus controladores corriendo en ROS, entonces hay que instalar las dos cosas. Ya, y al final creo que el del PR2 es bueno porque me gusta que muestre, creo que este muestra realidad, por ejemplo, que de repente la silla se vuelve como loca, y esos temas son súper complejos de resolver porque implican que el motor físico está llegando como en condiciones que son difíciles de definir, porque especialmente las colisiones. Cómo se tratan las colisiones es difícil hacerlo. ¿Ya? Y aquí uno puede probar tareas de alto nivel y todo. Entonces, en vez de comprar el PR2 lo ocupamos simulado, que permite generar las máquinas de estado, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues no, ahora. O voy a comprarlo y también ocupar la simulación porque no funciona. Porque Porque no funciona. Ya. Ya, aquí este es un ejemplo, que este lo puedo correr acá. Que uno de mis trabajos fue hacer que Blender funcionara en el simulador. Ya la interfaz de Blender, lo bueno que tiene es que simula todos los sensores base que tiene Blender, o sea, los dos Kinect, el láser de adelante y de atrás que tiene Blender, la base, los brazos y el gripper, y el movimiento así de la cabeza, no, así. Lo bueno es que ocupa la misma interfaz, o sea, cuando ustedes vamos a correr el ejemplo, vamos a ver que los mismos tópicos y servicios son los mismos. Es decir, que uno puede montar el mismo software que corre en el robot real sobre el simulador y debería funcionar bien. Así que en ese aspecto es útil para probar interfaces de software o hacer tutoriales como lo que vamos a hacer este fin de semana nosotros en un workshop para gente que quiere entrar al equipo. ¿Ya? No ocupar Blender real, sino que ocupamos el simulador. Y acá como equipo que se forme va a correr el simulador y va a probarse el software ahí. ¿Ya? Entonces Blender, como le dije, como el Mati me preguntó, está escrito como en Gazebo y ROS. Así que uno efectivamente lanza Gazebo ocupando la interfaz de ROS. ¿Podría lanzar el Gazebo sin ROS Launch? ¿No? Sí, tendría que escribir Gazebo acá. Al lanzarlo así con un launch, no agregáis ninguna cosa extra que le dé ROS a Gazebo. Sí, añado unos nodos extra que manejan las transformadas, por ejemplo. Pero porque en el launch está eso, ¿no? Sí. Pero tú podrías sacárselo y sería lo mismo que lanzar Gazebo solo. Claro. Otro que hago es, por ejemplo, generar el robot, porque, no sé, la vez pasada le comenté de URF y el robot, hay varias versiones como de Blender, uno que no tiene el Kinect acá abajo, uno que tiene el Kinect como una versión calibrada, cosas así, eso se genera del vuelo al yo correr el ROS Launch con un parámetro. Bueno, aquí aparecen. Ahí están todos los sensores. Y Gazebo además publica, esa es la información de todas las cosas de Blender. Ahí están los comandos de la base, por ejemplo, los de los grippers, los de los brazos. Y esto que publica Gazebo acá es como de la interfaz que uno heredó Gazebo de ROS. Sigue estando bien fuerte, si bien ahora son proyectos separados, hay un package de ROS que se encarga de conectarse bien con Gazebo, ¿ya? Para que publique todas estas cosas. Y uno puede setear parámetros en links, spawnear, es decir, poner modelos acá de ROS, ponerlos en Gazebo. Y eso es lo que les voy a hablar ahora. Cuando la vez pasada le hablé de URF, que es el estándar para describir los robots en ROS, ¿cierto? Para que se vean en el ERBIS y uno calcule las transformadas.
pero el estándar de gaseo se denomina SDF, ya que a diferencia del URDF, bueno, se parece porque también es escrito en XML. De hecho ocupa varias son la misma etiqueta. También se etiquetan los links y los joins, pero añade más. Añade, por ejemplo, descripción de los sensores, descripción de los plugins que estoy creando, descripción de la iluminación, del escenario y de la física involucrada en los links. Ya, por ejemplo, hay parámetros físicos que uno no describía en el URF. En Gaseo es necesario de repente describir, por ejemplo, los roces, coeficientes de roce que van a tener ciertos elementos, por ejemplo la rueda, que es súper importante. Y, como les mencionaba la vez pasada, uno de los parámetros más importantes para que el simulador físico funcione bien es la matriz de inercia de los elementos y el peso asociado a ellos. ¿Ya? Porque si no está eso definido, es como que corramos el simulador con falta de información. ¿Ya? Si uno acaba por una matriz de inercia de cualquier cosa, a Ross no le importa para visualizarlo, pero a Gaseo, que lo quiere simular, sí le va a importar. ¿Qué significa la sigla de URF y UCF? Este es Universal Robot Description Format y este es como también Description Format, pero creo que es como Simulation. ¿Ya? Como les digo, lo bueno es que también aparece, hay un parser, ¿cierto? Que ahí menciono, que pasa de URF a SDF. Y en ese parser, que es de URF, uno añade esta etiqueta Gaseo, donde uno justo añade lo que le falta al URF para convertirse en SDF. Entonces uno describiendo el formato para ROS y ocupando estas etiquetas genera este. La arquitectura. Como les dije, Gaseo está conformado básicamente por estos 4 módulos. Tenemos un motor físico, un motor de renderizado, los plugins que desarrollamos y una interfaz de usuario. ¿Ya? El motor físico hay 4 disponibles. Está ODE, que es un clásico, ¿cierto? De hace tiempo. Quizás los chiquillos de los navos parece que el estudio corre por ODE. Ese es el por defecto también que corre por Gaseo. Hay uno que se llama, denomina Bullet, que es ocupado para una librería que liberó Sony, que se ocupaba para el PlayStation 3, Dart y SimTK. ¿Ya? Este último era bien interesante porque plantea la solución de los sistemas de estos sistemas que resuelven la posición, la velocidad de los joints. El motor físico lo plantea como de modo implícito, que se llama, que es como describiéndolo con ecuaciones. ¿Ya? Es harto más lento que los numéricos, pero da mejor solución a los problemas que los otros fallos. Por ejemplo, en gestión de colisión, cosas así, en Dart se pueden definir de mejor forma. ¿Ya? Pero lo malo de estos desarrollos es que son como recientes. Ya en cambio ODE lleva muchos años desarrollándose. Para el motor de renderizado también se ocupa algo bien conocido que es Ogre, que también es multiplataforma. ¿Ya? Que de hecho es el mismo software que ocupa Airbus para renderizar. Y de los plugins y IPC, que es Interprocess Communication, se ocupan varios. ¿Ya? Usualmente Gaseo, a donde se desacopló de ROS quedó como un IPC en Gaseo, es decir, solo me sirve para comunicarme. Y si no quiero ocupar ROS, puedo ocupar Boost o puedo ocupar Protobuf de Google. De hecho, Protobuf está incorporado en Gaseo y todo el tema de los mensajes se maneja por Protobuf por abajo y Gaseo es interfaces más simples para cumplir. ¿Ya? Y los GUI oficialmente se desarrollan en Qt. Así es como se desenvuelve la arquitectura cuando uno corre algo en Gaseo. Hay un loop principal que corre en el servidor. Eso es lo otro que tiene una estructura cliente-servidor. En el servidor se corre este loop de actualización del motor físico, donde se generan los datos. Es importante ver que los datos vienen tanto del motor físico como no del renderizado, pero del motor de la parte visual de aquí. Y quizás no está generando una ventana donde se muestren cosas, sino que está generando datos. Y ahí después corre como una parte, corre los plugins, y después este loop sigue iterando, ¿cierto? Y de los plugins, y es donde yo saco información, donde puedo generar el GUI y el renderizado. O sacar información para afuera para ROS, para otros sistemas. Que eso es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Y hay dudas con esto? Esto es importante. Porque cuando uno desarrolla después un plugin, es importante cuidarse de mantener este loop. Porque el plugin va a entrar en ese loop, lo van a correr. Y la gracia es que no bloquee este loop. Porque si lo bloqueo o hago cosas raras, el real time factor se va a ver afectado. ¿Ya? Así que eso es importante. De hecho, hago harto esfuerzo en explicar eso más adelante. Los plugins pueden ser de distinta naturaleza.
¿ya? Hay de uno que va dependiendo de qué es lo que quiero afectar. Quiero afectar el mundo, es decir, como la interfaz. Quiero afectar el modelo, es decir, los modelos son los links. Montar, por ejemplo, un sensor de fuerza en alguna parte. Quiero hacer un sensor. Quiero hacer un elemento visual en gaseo. O quiero intervenir el sistema de gaseo, es decir, el loop. Modificar ese loop. O quiero simplemente hacer una interfaz gráfica, es decir, una cosa con botoncitos. Y la forma de hacerlo eso, uno crea la clásica estructura de plugin, ¿cierto? Que uno hereda de una clase madre y recibo un contexto, que son variables compartidas. Usualmente son uno y uno sobrecarga este elemento de acá, ¿ya? El método load. Donde uno recibe, en este caso el ejemplo de el que más ocupa uno para desarrollar es un modelo, porque eso permite intervenir en las variables del modelo, es decir, añadirle un torque a una parte. Para simular un motor, por ejemplo, lo que uno hace es incorporar un torque en algún sentido. Ya. Las dependencias usualmente uno tiene que instalar, cuando instala gaseo, se instala ODE, OBRE, unas partes de bus, SDF, y este que no mencioné, Ignition, que también es parte de la filosofía de ir separando los proyectos. Cuando se creó gaseo también se le creó como una librería para manejar las transformadas. Entonces, Ignition ahora agarra esa parte, para hacer los desarrollos más acotados y no quede un gran programa. Así que la integración de ROS, como les mencioné, se realiza a través de esta parte de acá, de un cliente, de un plugin que sea. Y ahí es muy importante lo que yo les decía, de que hay que cuidarse de no intervenir el loop principal. Cuando uno hace programa en C++ en ROS, usualmente uno se preocupa de la estructura de cómo se están llamando las cosas, y uno llama un método que se llama ROS spin. Listo, y esa cosa te llama los mensajes y las cosas. Pero detrás de ROS spin está el manejo del thread, y uno tiene que cuidarse de eso. Así que uno lo que hace es crear, por ejemplo, un subscriber. Uno tiene que crearlo de esta forma que es un poco más larga, pero que me permite a mí decirle, cuando te llega un mensaje, no lo ejecute en el thread principal, sino que ejecútalo en esta parte del código. ¿Ya? Así que uno crea un thread especial para manejar los servicios y cosas de ROS, para poder desacoplar este desarrollo. Para que la cosa de gaseo quede corriendo en gaseo, y la cosa que saca datos o mete datos desde ROS quede en otra parte, quede en otro hilo de ejecución, para no intervenir este loop. Eso es importante. Entonces, no sé si le quedaron dudas con este proceso de acá. ¿Sí, Juan? En el tema de la sincronización, ¿cómo lo hace en forma automática el mismo gaseo? ¿Lo está tirando un thread para otro lado? No, corre en el mismo proceso, hay otro thread que está en el mismo proceso. Pero pueden cambiar una variable en el momento en donde no se está ejecutando, está ahí en otra parte del loop. Ah, sí, uno se cuida de los data arrays esto claro, implica cuidarse de los data arrays de la parte. Ya. Uno se cuida de los data arrays en la parte de gaseo. La gracia es que cuando llegue ROS y le diga que cambió una variable, esa parte se maneja en un loop aparte. La conexión con ROS, de hecho, también sea en un loop aparte, porque si no se va a demorar más en inicializar gaseo también. Va a estar esperando que ROS se conecte. Cosas así. Así que uno siempre lo aísla bien en el plugin, uno toma cuidado de esto y lo aísla. Realmente el método usual es aislarlo por thread aparte. Y en el caso de ROS en particular se hace esto. Se toman cuidado de los subscribers y los publishers, que uno los crea de esta forma más carretera, pero me permite a mí decirle que no ocupar el thread principal, sino ocupar este que yo creo para esa función. Entonces ahora lo que yo les iba a mostrar es un demo que hago uso de ROS y gaseo para hacer un simulador de drones. ¿Cómo? Obteniendo la entrada de un joystick, y además me aprovecho de esta particularidad ROS de poder desarrollar por nodo. Así que lo que hago es, este nodo ya existe, es muy conocido, el JoyNode, que se conecta al dispositivo con el sistema operativo, y obtengo este tópico que se llama Joy, que publica los botones que están en el estado variable. Después hago otro nodo que transforma este objeto Joy en un objeto fuerza, que es otro mensaje de ROS, que es un arreglo de fuerza y torque. Y cuando yo desarrollé el plugin, lo que hice fue desarrollar como que a un link uno le pueda decir qué fuerza estoy aplicando sobre ese link. Entonces, acá cuando hago el mapeo, me encargo de que los controles sean parecidos a lo que sería un pad. Es decir, cuando aprieto hacia arriba, se publica una fuerza en Z hacia arriba.
cuando muevo esta palanquita de acá hacia allá, hago que se genere un torque así. Y lo bueno es que también ocupo, describo el archivo URF, lo paso a SDF por medio de este parser que se incorpora en Gaseo y lo cargo en el modelo en Gaseo. Ya esa es como la forma de funcionar del plugin. Esta parte corre en ROS y el plugin que está acá hace la tarea de suscribirse a ese tópico y de publicar las fuerzas, de aplicar las fuerzas en este modelo. Entonces, esto corre Gaseo y el drone. Ahí está. Y me falta correr la otra parte que es como la parte ROS.